As charlas do Xerión, un programa dirigido e presentado por Jesús Suárez. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cita con As charlas do Xerión. Pues nada, estas son, para quien nos conozca, son unas charlas que ya llevamos haciendo desde el año pasado, donde damos a conocer pues un poco la vida de las personas que han cambiado a Coruña, ¿no? Que han cambiado de alguna manera, que la han cambiado, que la están cambiando, que cambian nuestra ciudad. Pues por aquí ha pasado Inés Rey, Diego González Rivas la semana pasada, Lendoiro, Dagoberto Moll, Iñaki Rivera. Bueno, pues la oportunidad de dar a conocer a esas personas pues toda su trayectoria, sobre todo personal, incluso mezclándola con la parte profesional. Quiero dar las gracias al Espacio Arti por permitirnos llevar a cabo estas charlas, este lugar multidisciplinar, en el cual podemos encontrar lugares de gastronomía, cultura, musicales. Bueno, es agradecer muchísimo permitir traer aquí as charlas do Xerión. Agradecer también a CEGA por el soporte tanto humano como técnico, por poder llevar a cabo estas charlas, y a SV Eventos por pues poner toda la logística necesaria para que esto lo podamos llevar a cabo. Después esta charla es grabada, se sube en el canal de YouTube de As charlas do Xerión, que podéis seguirlo cuando queráis en YouTube, o si no podéis seguir mi cuenta de Instagram, jsuarezmf, y ahí pues iré publicando pues las próximas charlas que se llevarán a cabo e incluso cómo podéis encontrar la charla y cómo la podéis encontrar en las redes sociales. Bueno, la verdad es que me hace muchísima ilusión presentar al invitado de esta tarde-noche, ¿no? Para mí, como deportivista de alma, de corazón, de cuño, estar aquí al lado de una leyenda, ¿no? De una leyenda viva de nuestro deportivo, del Racco Deportivo da Coruña, que vivió lo más importante, ¿no? Son 18 temporadas en un único club, en el Depor, One Club Men, que muy pocos jugadores lo pueden decir, es decir, toda su vida profesional en el Racco Deportivo da Coruña, 700 partidos como jugador del Depor, palabras mayores. Pocos jugadores en la Liga Española cumplen eso. El otro día ya se retiró Sergio Busquets con esos 700 partidos, y la verdad es que es toda su vida, ¿no? A un escudo, a unos colores, a una pasión y a un equipo. Y sobre todo, Fran tiene todos los títulos que ha ganado el Depor, ¿no? Quería decir yo, cuando éramos los mejores, pero lo vio desde pequeño, incluso él cuando era pequeño. Así que, bueno, todos los títulos, perdón, menos uno, que ahora se acaba de descubrir. Así que nada, por favor, un aplauso muy grande para Fran González Pérez. Muchas gracias, Fran. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por esta invitación y por todas esas palabras que has tenido hacia mí. Muchísimas gracias. La verdad que esas palabras son palabras de muchos chavales que éramos unos niños, ¿no? Y nos hicisteis soñar, mucha gente como tú, nos hicisteis creernos que éramos los mejores, y solo por llegar a creer eso merece otro aplauso, Fran, la verdad. Yo creo que no creímos que fuimos los mejores, que fuimos los mejores durante un tiempo. Yo creo que fuimos el equipo más querido y seguramente el mejor equipo. Lo único que nos faltó fue a lo mejor un poquito más de experiencia en momentos determinados. Pues sí. Pero bueno, vamos a recorrer un poco lo que es tu vida profesional. Naces en Carreira y tenía que apuntado que vivías pegado a un campo de fútbol y que pasabas muchas horas dándole patadas a un balón, ¿es así? Sí, es así. Aún acabo de comer ahora allí y con la familia, estaban mis sobrinos también, y en esa charla hablábamos también lo que fue un poco el pasado para nosotros, ¿no? Porque nosotros no teníamos dificultad para jugar y teníamos sobre todo tiempo. Ahora que un niño quiera jugar a cualquier hora es complicado. Sí que han mejorado muchas cosas porque ya hay muchos equipos, hay mejores entrenadores, un largo etcétera de cosas, pero yo allí en el pueblo, en Frions, lo tenía realmente todo muy fácil. Era simplemente cruzar un camino y ya estaba la valla y el campo. O sea, yo desde mi casa podía ver perfectamente
primero el Ribeira, después jugó allí el Carreira y podíamos ver los partidos sin pagar la entrada, ¿no? O sea que, no, y luego, ¿qué era eso? Salías del cole y lo que hacías, porque no había otra cosa en aquella época que nuestro entretenimiento era jugar a fútbol. Hoy en día hay ordenadores, hay máquinas, hay, no sé, tienen 1000 opciones. Creo la tecnología. Sí, ahora nosotros, nuestra mayor dificultad en aquella época quizás era encontrar un balón para jugar, porque, bueno... Ahora le llaman, Fran, las redes sociales, que seguramente son las más asociales de todas, ¿sabes? Separan a las personas, ¿no? Dejamos de darles una patada a un balón o jugar en la calle. Sí, los teléfonos móviles hacen mucho más egoísta al niño, más individual, etcétera de cosas. Y antes era eso, ¿no? Nos juntábamos ahí, te tenías que juntar, somos un pueblo tan pequeño que para juntar un equipo de 11, pues teníamos que juntarnos desde 7, 8 años hasta los 15 años, por ejemplo, ¿no? Y así hacíamos un equipo y después, pues, otros equipos de pueblos cercanos también hacían su equipo y era nuestra manera de jugar un poco, porque después los demás equipos estaban un poco lejos. Y yo empecé a jugar ya en un equipo de fútbol en el Carreira a los 13 años. ¿A los 13? Sí, antes jugaba al fútbol sala, en el cole y entre amigos, como te comentaba antes, pero ya federado con 13 años y era eso, que entrenábamos solo un día a la semana y luego a jugar el fin de semana. Eso era lo que hacíamos, así hasta los 17 años, hasta que llegué al Deportivo de La Coruña. Eso es lo que iba, te iba a comentar. Eso fue básicamente todo mi aprendizaje, lo que fue en fútbol. Yo muchas veces me pregunto qué hubiese sido el de nosotros, a lo mejor sí, con 8 años, 7 años ya tuviésemos entrenadores y pudiésemos entrenar como entrenan los niños de hoy en día, 2 o 3 días a la semana y todo esto. Tienen torneos cada 2x3, al cabo de un año igual han participado en 10 torneos, compiten continuamente contra equipos de en todos lados, mientras que nosotros la liga era súper pequeña y tal, pero bueno, yo creo que al final la base de mi aprendizaje estuvo en ese campo. Era yo solo golpeando contra un muro muchas veces, yo solo tirando el balón lo más alto posible para poder controlarla y cosas de este estilo, colocando piedras para hacer zigzags para poder regatear y cosas... Autoentrenamiento. Tenías que un poco... Inventarlo. Sí, porque tampoco sabías mucho más, ¿no? La tele también un poco se veía y echaban, creo que un partido cada fin de semana, era la tele en blanco y negro y solían echar el Madrid o el Barça. Por eso todos los niños o eras del Madrid o el Barça, porque también había pocas opciones más de ver otros equipos. Correcto. Y bueno, va pasando el tiempo, ¿no? Y hay un partido, se celebra un partido en Ribeira, si no me equivoco, donde llaman a jugar contra el Compostela, llaman a tu hermano José, llaman a José Ramón, lo llama Luis Rodríguez Vaz, pero bueno, el partido se vuelve muy brusco, muy complicado en una pretemporada y José Ramón no debuta con el Depor en esa pretemporada porque tiene miedo Rodríguez Vaz que lo troncen en 2. Entonces le dice, vuelve el próximo día. Vuelve José y tal, pero José se encuentra con Luis Sucha y con Rodríguez Vaz y le dice, pues yo tengo un hermano que juega al fútbol. Y le dicen, oye, pues que venga también. ¿Es así, Fran? Sí, más o menos es así. Aquí está ahí Luis Sucha, que lo puedo contar, que acabo de ver, que fue mi primer entrenador en el Depor, que yo siempre le estaré muy agradecido porque fue muy generoso con nosotros, porque yo venía de no entrenar y llegas aquí a entrenar todos los días. Si me hubiese encontrado otro entrenador quizás me hubiese perjudicado mucho, porque la exigencia física de aquella ya era enorme, y un equipo como el Deportivo de La Coruña más todavía, ¿no? Entonces fui poco a poco. Tú puedes tener mucha calidad, pero si no estás preparado un poco físicamente, pues sufres un montón. Y bueno, en cuanto a eso, los entrenamientos no era tan exigente, tan disciplinado como a lo mejor podían ser otros entrenadores, ¿no? Pero la historia es más o menos así. Yo sé que vino aquí a hacer pretemporada mi hermano,
creo que le ofrecieron quedarse no en juvenil división de honor, sino en otro equipo, y que para eso prefería jugar allí en el equipo de Carreira, que jugaba con los mayores, ¿cómo se dice? Los que están en primera regional, porque nosotros ya, él con 15 ya jugaba en primera regional y yo también empecé con 15, 16 años a jugar con los mayores. Entonces por ahí también ibas por los pueblos y ahí sí que te daban caña, ¿no? Porque antes todo era mucho más duro, campos de tierra y un largo etcétera de cosas, ¿no? Ese año decide no quedarse y también él ya se da cuenta de que aquí es muy exigente y que ella empieza a prepararse mucho más, entrenar durante la semana y tal. De hecho, cuando habla de mí y tal, él está aquí el año y se da cuenta de que esto es muy duro y me dice, como no te prepares un poco, te van a reventar. Entonces me obliga a ir con él a entrenar, hacemos entrenamiento mañana y tarde. Bueno, hay hora y media, tenemos la playa también a 20 minutos, la playa del Vilar y tal, y bueno, todos los días, y lo que me permitió también llegar un poquito mejor, porque claro, yo no entrenaba absolutamente nada con 17 años, porque era solo entrenar el viernes y jugar el domingo, o sea, eso no te daba para nada, cuando aquí en el Depor ya el entrenamiento eran 4 días a la semana, 4 o 5 días, muy duro todo y más pretemporada. Entonces me preparé un poquito y bueno, pero la neta que dices tú es más o menos así como tú dices. Y llegáis, ¿no? Llegáis tu hermano y tú, y joder, venís del pueblo, venís de Carreira, y os quedáis en San Andrés, en la plaza de Santa Catalina, en la pensión Muiños. No, pensión de Puri. Pensión de Puri, sí. Sí. Que os hacían la comida riquísima, ¿no? Me dijeron. Bueno, hacían de todo. No, muy bien todo. La verdad que muy agradecido por todos esos años que estuvimos allí. La verdad que siempre se portó muy bien. Aparte era muy exigente, teníamos que llegar puntuales, un largo etcétera. Lo que pasa que también, como te dije antes, dada la dureza de los entrenamientos, tampoco te quedaban ganas de mucho más. Estabas deseando descansar lo máximo posible porque al día siguiente a las 8 de la mañana había que levantarse para ir a Zalaeta. Yo estudié en Zalaeta. Entonces, claro, estábamos allí toda la mañana y luego por la tarde a entrenar. Yo no estaba preparado tanta exigencia, ¿sabes? Y luego llegabas y viajabas. No hay las carreteras que hay hoy en día. Tenías que ir a Gijón y eso era matador con las curvas que había. Volvías, fin de semana duro. Y el primer año para mí fue, yo lo recuerdo, un año durísimo porque no había tiempo a nada, estabas continuamente tirado en cama descansando para aguantar ese ritmo tremendo de exigencia que era pertenecer a un club como el Deportivo de La Coruña. Y en aquella pensión, ¿no? Que os cuidaban también, pero compartíais espacio con otros jugadores, ¿no? Sí, éramos 6 jugadores. 6. 2, 4, creo. ¿Quiénes estabais allí? Estaba Óscar, uno cerca de Ferrol, estaba Tuto, que aún el otro día lo vi en el aeropuerto después de 20 años, que era de Mugardos, estaba Villa, que llegó a jugar mucho por aquí en tercera y no sé si llegó a jugar en segunda B, estaba de Ribadeo también, o sea, estábamos allí, mi hermano y yo compartíamos habitación. O sea, bueno, todos diferentes equipos por la edad y nada, la verdad que la convivencia siempre fue muy buena. Para mí fue muy dura porque separarse de un pueblo tan pequeño, estaba súper a gusto allí, estaba con mis padres, sobre todo con mi madre, porque mi padre trabajaba afuera, lo veíamos cada año y medio, cada 2 años lo veíamos 3-4 meses solo, pero yo estaba muy apegado a mi madre y para mí venir para aquí fue durísimo por la ciudad, además era también muy introvertido, me costaba relacionarme y bueno, fue duro. Venía también de hablar un gallego muy cerrado, aquí ya empiezas a hablar más castellano, más todo esto y todo se hace mucho más difícil. Más difícil, sí. Y bueno, después de esa etapa de juvenil, pero pasas al Fabril. Aquel Fabril era una máquina, aquel Fabril de Bodelón, aquel Fabril eran
estaba Arturo también, ¿no? Sí, Era imparable ese Fabril, en aquella época. sí, nosotros la liga la terminamos pronto ese año y luego no sé si había un torneo por ahí fuera, pero a mí me dicen de quedarme ya en el Fabril. Jugué los últimos 4 partidos ya con el Fabril siendo juvenil. Sí. Y la verdad que me salió todo muy bien y para el año ya fue cuando se formó. Para mí yo creo que el Fabril era un Fabril espectacular. Hicimos sí, la mejor pretemporada. Vino la selección de Venezuela, le metimos 4-0 en Riazor, con la grada ya se empezó a correr el run de que había un equipazo, que había jugadores de mucho futuro y empezamos la liga ganando absolutamente todo hasta que, bueno, el problema del primer equipo que no consigue las victorias y se ponen entre dicho Eusebio Ríos y creo que, no sé si la sexta, novena jornada, no sé en qué jornada, y lo que hace es llevarse a 5 jugadores del Fabril. Entonces ahí nos quedamos un poquito cojos todos y, bueno, pasamos, era el mayor rival que teníamos ahí, el Fabril, era el equipo el famoso equipo que habían hecho allí por Sanjenjo, ¿no? Por Villanueva, Cambados. Ajá. Cambados, el que había hecho un equipazo para ascender. Sí, sí, sabemos la historia de aquel Cambados. Salió alguna historia por ahí. Sí, ¿no? Bueno, sí. pues ahí nos tocó a nosotros jugar contra ese equipo de Cambados y nosotros íbamos disparados, ¿no? Pero bueno, a raíz de que el primer equipo va mal, suben a 5 jugadores y a partir de ahí pues ya todo fue distinto, ¿no? Pero ese Fabril pintaba muy bien. Creo que firmáis el contrato, Tormeno y tú, en la temporada 87-88, creo que además coincide con un partido que juega el Depor en Granada y pierde 5-0. Y bueno, fue una firma ahí, y bueno, entra Rodríguez Vaz y se vuelve, como me dijo él, se vuelve loco y os pone a muchísimos a jugar ahí. Pero quería preguntarte, cuando pasan unas chavales tan jóvenes como vosotros a jugar en ese Deportivo, ¿no? Ahora es más fácil, pero ¿cómo era que te recibiesen bien los veteranos, ¿no? Seguramente nunca, o sea, yo creo que aquella época no era tan fácil como es ahora, ¿no? Yo solo tengo palabras de agradecimiento a mucha gente veterana que allí había y le tengo muchísimo cariño, a muchísimos. La verdad que a mí personalmente me acogieron de maravilla. Y aparte tuvimos críticas en la prensa y hubo veteranos que salió en la prensa defendiéndonos y creo que eso fue para nosotros, que nos protegiese de esa manera, fue lo mejor. ¿Quién? Por ejemplo, Fontana, el argentino, sí. Portela y Jorge, ¿no? Jorge también, o sea, había gente ahí realmente muy buena y yo le tengo un cariño especial a toda esa gente que nos defendió, que para mí fueron claves para que nosotros pudiésemos estar o llegar a donde hemos llegado. Es importantísimo que te arrope esa gente que ya lleva años en el club. Sí. ¿Y qué recuerdas? Si te pregunto, el recuerdo que te viene así primero a la cabeza del debut con el primer equipo, ¿qué recuerdo tienes? Cierras los ojos, lo piensas y dices, ¡guau! Solo que recuerdo que estaba cagado el primer partido. Ese partido estás hecho un flan, es imposible, esos nervios te comen, de hecho no aguantas el partido, te dan calambres porque la noche ya no es como jugar con el Fabril, que dormías plácidamente, es todo, bueno, hasta que vas cogiendo un poco de una rutina, de confianza, pero ese día sí, es muy bonito y tal, pero todo lo que pasa es jodido, es difícil. Contaba Dagoberto Moll en una de las charlas que hicimos que él jugó con Arsenio, con Amancio, con Luis Suárez, y contaba que Amancio se ponía muy nervioso cuando tenía que jugar con el Depor y que le daban una aspirina, joder. Para salir al campo le daban una aspirina y el tío ya era como efecto placebo, ya salía y decía que era un jugador extraordinario, lo que fue Amancio, ¿no? Así que ya te puedes imaginar, ¿no? Pero bueno, pasa ese año, pasa el año en el que nos salvamos del infierno con el gol de Vicente,
que sin ese gol yo no sé lo que hubiese sido. Y después Arsenio ya te empieza a dar mucho chance, ¿no? Empiezas a coger protagonismo, ¿no? Bueno, yo como siempre lo que hice prácticamente toda mi vida es que para mí, y creo que es fundamental, que el descanso era... Mis vacaciones también entrenaba, o sea que esto... Y yo lo que hago es... Porque yo creo que cuando debuto en el primer equipo pesaba 66 kilos, era muy delgadito. Entonces yo sabía que tenía que ganar masa muscular. Entonces lo que hago es durante un mes o mes y medio, allí en Ribeira, lo que te decía es entre correr, entre ir a la playa, entre después todas las tardes el gimnasio y tal, pues me preparo en las mejores condiciones posibles porque yo sabía la dureza de pretemporada. Y llegué aquí como una moto. Sabía que no era titular porque ese año con quien cuenta realmente Arsenio es con mi hermano. Conmigo no. Sí, con Jos. Conmigo he jugado 3, 4, 5 partidos, no sé exactamente, y tampoco nada. Y de hecho, no, con Arsenio no llegué a jugar, creo, porque cuando llega Arsenio ya empieza con mi hermano sí, pero después hace un bloque más de gente con más experiencia y todo esto, ¿no? A mí me contó Vaz que en un partido en Orense se acercó a Arsenio esos primeros partidos y le preguntó, ¿qué tal, chaval? Aún está un poco verde, le decía. Bueno, al principio, los primeros partidos. No, ¿qué pasa? Que yo ahí, ¿qué es lo que te digo? No, yo llego en pretemporada y llego como un cohete. De hecho, nos mandan a hacer carrera continua y todo esto y hacíamos 20 minutos, 30 o lo que fuese, ¿no? Y siempre entre los 3 primeros, siempre ahí tirando del grupo, que había muchos veteranos que siempre decían, joder, os estáis pasando, ir más suave y tal, y nosotros decíamos, no, nosotros tenemos que ir a nuestro ritmo es este, cuando tenga a lo mejor 30, 32 años, a lo mejor ese será mi ritmo y tal, pero si yo quiero cosas, tengo que ir a este ritmo, a esta velocidad, que esto va en beneficio mío. Sí, claro. Sí es verdad que al principio no cuento con Arsenio, pero juego las segundas partes, juego por poco y tal. ¿Qué pasa? Sí que en esas segundas partes cuando salgo soy un jugador determinante porque salgo como un cohete, ¿no? Salgo haciendo mi jugada, mi pase de gol y cosas de este estilo, ¿no? Y la oportunidad me llega, curiosamente, por una lesión de mi hermano y por una lesión de Jaime Agulló. Entonces ahí, a partir de ahí, empiezo a jugar ya titular por esos 2 lesionados. ¿Y qué pasa? Lo que yo te decía, al estar físicamente como una moto, llego, me dan la oportunidad de jugar desde el inicio, no desentono, estoy jugando bien y ya a partir de ahí ya no hay quien me saque del equipo durante, no sé, muchos años, ¿no? No, muchos años. Y bueno, joder, yo uno de los primeros recuerdos que coincide ahí en tu época, de los recuerdos jodidos o chungos del Depor, ¿y cómo lo recuerdas tú, no? Porque a ti hasta te dieron el carnet de identidad. Esa semifinal, yo ya no sé ni es un partido de fútbol, esa batalla en Valladolid, no, eres un chaval, joder, fueron a por ti, iban a por... O sea, eso era un... Para mí fue... Pero ya no solo ese partido, lo que vivimos, lo que nos tocó vivir en Segunda División, con esas eliminatorias de Copa, porque eliminamos a la Real Sociedad, donde estaba Tosac y tal, lo que vivimos fue algo increíble, porque al final lo que vivimos ahí, después, años más tarde, lo seguimos viviendo ya en otro nivel, jugando en primera y tal, pero yo creo que era una etapa muy complicada para nosotros, porque también veníamos de un año difícil, como tú habías dicho, y al año siguiente se empieza a formar un equipo y tal, porque yo a veces no sé exactamente los años, ¿no? Pero esa temporada estábamos en segunda y la Copa del Rey, tenemos una Copa del Rey espectacular y para todos esos que están en contra del VAR, si hubiese VAR nosotros estaríamos jugando una final de Copa contra el Real Madrid. Y el Valladolid jugando con 6. Bueno, no sé, porque el gol también que nos meten se ve claramente cómo empujan y todo esto, ¿no? Puede haber sería expulsión de Fernando Rierro, seguramente. Hoy con un VAR, si lo ves y tal, que de aquella, bueno, también las normas, ¿no?, cambiaron muchísimo, que ahora las entradas por detrás son expulsión y cosas de este estilo, ¿no? Ahora protegen bastante más al jugador más hábil, ¿no? A pesar de que acabo de escuchar a un jugador en primera, ¿no?, diciendo que hay que proteger todavía más pues, joder, si llega a vivir la época nuestra, entonces... Porque... Cubo, el de la Real Sociedad. Sí, porque
porque al final a mí me ha tocado vivir en segunda división marcajes durísimos, porque a mí me hacía marcaje al hombre todo el campo, era frustrante para mí, no estaba acostumbrado a eso, porque más los equipos, o la mayoría, marcaje en zona, defendían en bloque, lo que fuese, pero llegó un momento en mi segundo año así que me hacía marcaje al hombre, era horrible, no sabía. Y tener en segunda, ¿no? Tener a uno pegado continuamente. La mayor alegría que tuve fue cuando llegamos a primera, porque hay mejores jugadores y ya no te hacen eso, ¿no? De marcaje al hombre, ya es más... Un poco más libertad para demostrar... Nada que ver, vamos, ni los campos ni nada. Y bueno, para mí, que yo estaba ese día en Riazor, ¿no? Que la gente habla que el inicio del Superdeport es la remontada contra el Madrid, pero bueno, para mí hay un momento clave en la historia del Deportivo, que es ese año, ¿no? Que jugamos la promoción contra el Betis, y ese partido no lo televisaron. Teníamos que estar toda Coruña pegados a la radio y fue una auténtica locura de nervios. Hablando con Lendoiro, me comentaba que, y cómo lo recuerdas tú, que ese partido fue una locura. O sea, el recibimiento que fue hasta peligroso, que era una presión aquello. Uf, ¿cómo recuerdas eso en el Benito Villamarín? Porque decía que allí hasta peligraba. Él tuvo miedo de que pasase algo. A mí me resulta difícil recordar tantos y tantos partidos, ¿no? Pero sí que el ambiente fue muy duro, pero bueno, que al final el campo es el campo, y cuando saltas, por mucha presión que haya y tal, tienes que... A veces, a mí me ha pasado en cantidad de partidos, esa presión que hay fuera, esos gritos de aliento del equipo rival, al final a mí me servían también de motivación, ¿no? Para... No sé, me gustaba mucho también. Creo que es muy bonito que haya ese ambiente en los campos, ¿no? Y a mí me encantaba. Otra cosa es que no era un partido cualquiera, sí es cierto. La mayor presión era que volvieses otra vez a segunda, ¿no? Que nadie lo quería, ¿no? Un sueño para mí, mi mayor sueño era poder jugar en primera división. Lo había conseguido con el Deportivo de La Coruña, después que llevaba creo que 18 años o no sé cuántos años sin ascender y tal, y volver a bajar era durísimo, ¿no? Entonces teníamos todos mucha ilusión de poder seguir ahí, ¿no? Lo que pasa que después también, lo que vino después tampoco nadie se lo podía imaginar, ¿no? Pero sí que fue un partido, fue muy duro y fue después un alivio conseguir ese empate. La frase mítica de Arsenio, que alegría a Martín Lasarte, de Arsenio debió de pasar, conociéndolo. Madre mía, bueno, y acaba ese partido y a partir de ahí, pues, lo que llega, ¿no? ¿A vosotros el Presi os había contado lo que quería hacer el año siguiente o no teníais ni idea de lo que realmente iba a venir, Bebeto, Mauro? No, también... Es que nadie se podía imaginar que las piezas que se fichaban de otros equipos se pudieran encajar aquí tan perfectamente, ¿no? Porque ya no solo fue Mauro y Bebeto, sino Miroslav Jukic, que fue en su posición fue de lo mejor que había en España en ese momento. Luego fue un Adolfo Aldana que venía del Real Madrid, que no había conseguido afianzarse allí, y luego vino Nando, vino Boro, no sé... López Recarte. Claro, vinieron aquí cantidad de jugadores que, bueno, dimos un rendimiento que, no sé, gracias, yo creo que mucho se debe a que el ambiente del vestuario era genial, era una maravilla todo aquello, quizás tampoco porque no teníamos presión, esa presión que podían tener otros equipos, y todo nos vino dado. Eso por un lado, y por un lado bueno, por otro lado no tan bueno quizás fue que si quizás tuviésemos la exigencia que tenía Madrid o Barça de que esa obligación de ganar, a lo mejor hubiésemos ganado la Liga. No sé, ¿sabes? Eso siempre será una duda que tenga, ¿no? Que tengas ahí. Porque equipos como Madrid o Barça no les vale el empate. Para ellos educan desde el fútbol base, ya desde los niños cuando tienen 5 o 6 años, sabes que no vale. A cada torneo que van, a cada
cada liga que juegan tienen que ganar, 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 ganar. El Barça quizás cuida un poco mucho más el modelo, no vale tanto el ganar, sino mira más cómo ganar, cómo juegan y todo esto para después ganar, ¿no? Y el cambio en Madrid no, es más ganar, ganar. Entonces, quizás a lo mejor lo que nos faltó a nosotros, porque claro, cuando te instalas ahí entre los 2, 3 primeras posiciones, dices, joder, nosotros ya estamos ganando, ya hemos conseguido lo que jamás podíamos imaginar, ¿no? Pero en cambio ellos no, ellos tienen que ganar y de hecho después utilizan todos los medios posibles para desestabilizar, ¿no? Que eso también es un poco la falta de experiencia que yo siempre achaco de no haber conseguido una liga antes, ¿no? De poder saber de dónde te vienen los tiros, porque la prensa tanto de Madrid y Barcelona tiene mucho eco y te mandan mensajes continuamente y quizás tenemos que estar un poquitín mejor preparados para todo ese tipo de mensajes. Y bueno, tengo aquí el Mendoza, te ficha, Ramón Mendoza. El Depor te recompra, pero en esa recompra el Depor saca un partido en Madrid, en Málaga. El Málaga no estaba en fútbol profesional. Málaga, deseoso de devorar fútbol de élite, mandan al Real Madrid. Y el Depor se queda con esos derechos. No, se queda con la taquilla y los derechos. Con la taquilla y los derechos. Sí. Y bueno, creo que es uno de los partidos con un aforo importante en Málaga, porque en Málaga y tal. ¿Cómo viviste aquella época en la que, bueno, para mí fue durísima. Fue durísima, sí. Ya he dicho, fue un error en aquel momento cómo se hizo todo. Fue una etapa, no sé si tenía 20 años, 19, y todo vino por un 3R aquí, que vino el Barça, y donde una nueva reunión con Cruyff, Resac, y que también me querían para allí y tal, y bueno, hubo en ese momento un boom hacia mí, y bueno, y pasó lo que pasó todo esto, ¿no? Al final se arregló todo con una recompra, como tú bien has explicado. El Depor pagó una cantidad de dinero y a cambio, pues lo que tú has dicho, ¿no? Partido en Málaga con derechos de televisión y taquilla para el Depor, ¿no? Y al final, pues eso hizo posible también que fuese durante 18 años aquí en el Depor, ¿no? Y bueno, vi que también aquí era un proyecto ilusionante, cuando ves que las cosas también te van bien en un sitio, y cuando estás realmente a gusto, estás con novia, con familia, amigos, tienes todo aquí, pues a veces el cambio también tienes miedo. Yo tenía cierto temor, porque también ya mi cambio de venir de mi pueblo a Coruña ya fue un cambio brusco, pues tengo que reconocer que irme para Madrid o Barcelona también tenía muchísimo miedo, ¿no? Ese cambio. Normal. Es lógico, es joven y ya el primer cambio ya fue una ciudad, no tiene nada que ver con las capitales. Y porque los tiempos han cambiado también, quizás antes... Ahora todo está más cerca. No, todo está más cerca y hemos también educado a los niños que ya con 6 años ya viajan, cogen billetes de avión, vuelos y se van a donde sea. De aquella mi primer viaje fue con el Depor y tenía ya 17, 18 años, ¿no? Entonces todo ha cambiado muchísimo, está todo más globalizado y ya no hay tanto miedo a nada, ¿no? Y llega ese partido, ¿no? Ese partido clave, el día del Valencia. Yo estaba en general. Me acuerdo cuando pitó el penalti, una jugada de Nando entrando hacia adentro, le hacen penalti, último minuto. Yo no pude verlo, Fran, yo me senté en la grada porque nunca escuché tanto silencio en Riazor, te lo digo en serio, después de fallar Jukic. Vosotros, ya no en el campo, cuando entrasteis dentro del vestuario, ¿cómo era aquel momento? No, fue el momento más duro, por lo menos que yo recuerdo como jugador de fútbol, fue durísimo. Durísimo. Se podrá hablar mucho de quién tenía que haber tirado penalti, yo creo que se hizo todo lo correcto. Para mí era un momento que alguien se tenía que decidir a tirar el penalti.
era una decisión personal de cada uno. Sí es verdad que a lo largo de la temporada hubo gente que lo había fallado, pero hay momentos tan especiales que alguien tiene que ser valiente y tirarlo. Y había unos especialistas que entrenábamos cada semana los penaltis, sabíamos quiénes eran los mejores en tirar el penalti, seguramente el mejor era Donato, Yuki los tiraba también, te lo digo de la verdad que muy, muy bien. Y justo ese partido pues se cambió a Donato no estaba y bueno. ¿En esa lista de tiradores estaba Recarte? No, los que estábamos para tirar los penaltis, bueno, yo estaba de cuarto a lo largo de la temporada, estaba Bebeto, estaba Donato y Jukic, y luego pues difícil que fallasen los demás, estaba yo, o sea, difícil, ¿no? Pero es lo que te dije yo, ese es un momento pero quizás te lo da también un poco lo que yo siempre digo, es la experiencia de vivir algo en años anteriores, situaciones similares, ¿qué es lo que digo yo? Por eso jugadores del Madrid o Barça siempre están mucho más acostumbrados a todo este tipo de presión y no tienen ningún problema, juegan con sus selecciones y todo esto, entonces están más que acostumbrados para asumir esa responsabilidad. Y yo también creo que por eso más tarde ganamos la Liga, porque ya era un equipo más hecho, ya veníamos de muchas batallas, de muchas historias y todo es ya mucho más fácil, ya lo ves, ya no tienes ese temor y también, no sé, pero es que es un poco mala suerte. Y para mí la Liga tampoco se pierde en ese penalti, la Liga se pierde después empatando partidos entre equipos que descienden, se pierden. Tú no, si quieres ganar la Liga, que es lo que te decía antes, Madrid o Barça no se van a conformar con un empate en el campo. Creo que ese año estaba el Lleida, había equipos que o van a jugar a Valencia y saben que, vale, son rivales de tu categoría, pero tienes que ganar. Si quieres ganar la Liga, tienes que ganar. Hay que ganar. Siempre hay que ganar. Yo cuando llegué al fútbol base aquí en el Deportivo de La Coruña, lo primero una de las cosas, y aquí lo saben, gente que empezó a trabajar tal, la exigencia, vale, no era ganar, evidentemente, era primero un poco como Barça y tal, es primero cómo juegas para luego ganar. Entonces, pero para mí era ganar. Tú si vas a por el partido ganas, normalmente ganas, siempre y cuando tengas un buen equipo. Cuando tienes un buen equipo, vamos a ganar, vamos. ¿Qué pasa también? Sí es cierto que nos faltó experiencia porque éramos el Deportivo de La Coruña, competías con verdaderos transatlánticos, por lo menos en cuanto a fichajes mediáticos y de todo tipo. Y tú eres el Depor ahí y tal, un equipo muy humilde, ciudad más pequeña y tal, y siempre tienes ese miedo. Pero realmente a mí me hubiese encantado tener en aquella época la mentalidad que tengo hoy, por ejemplo. Yo creo que hubiese cambiado muchas cosas. Tú me hablas mucho, parece que me hablas del conformismo, ¿no? Que a veces nos conformamos un poco. No es conformismo. Yo creo que que es que dices tú, ostras, estamos muy por encima de nuestras posibilidades. Entonces dices, es imposible alcanzar a ellos, es que es imposible. Porque ves que manejan un presupuesto, esto se les salen mal 3 fichajes, al año siguiente van y cogían a los 3 mejores del mundo. Y dices tú, y otro año tenemos que competir contra ellos. Y competíamos. Pero ¿sabes por qué me viene esto y por qué te lo pregunto? Porque no lo tengo aquí apuntado, pero sí que me viene en aquella época un partido, que no sé contra quién empatamos en Riazor, y hay unas declaraciones vuestras donde Arsenio se enfada y presenta la dimisión. No sé, no recuerdo eso, pero bueno. Y porque, claro, era un partido en casa que habíamos empatado, es que no me acuerdo ahora, y claro, eso claro hace pensar, claro, era esa liga, ese partido de esa liga que estábamos luchando por él, entonces... Te veo ahí que tú crees que podíamos hacer mucho más, es lo que te veo. Yo creo que hubo partidos por ahí que creo que no sé, la sensación ahora, después, pero a lo mejor si vuelves al pasado igual no es así, pero la sensación que me quedo es que quizás, pues, tampoco esperábamos que el Barça hubiese ganado los últimos 10, 15 partidos seguidos. Total. Entonces, bueno, dices tú, bueno, es un punto, venga, pues vamos sumando, pero no ves que el Barça no para. Y aparte, no sé cuántos años llevaba sin ganar el Bernabéu y va y gana ese partido. Total. Con gol de Guillermo Amor. Sí. Entonces dices tú, ostras,
¿sabes? Mala Pero suerte también. después lo que te dije antes, la presión que nos metían desde Barcelona, Cruyff, que era Sí, era en un eso experto sabía en eso. manejar muy bien todo. Bueno, pues son cosas que manejan los grandes equipos y que a nosotros, que quizás después, años más tarde, supimos manejar muchísimo mejor, pues en esos años no supimos manejarlo. Para mí, manejándolo un poquito mejor, creo que hubiésemos sumado lo suficiente para ganar esa liga. Y esto, bueno, jugamos mucha Champions, pero hubiésemos podido jugar mucha más, porque quedamos muchas veces segundo, terceros. No, yo me quedé un día sorprendido cuando me dicen un poco mi historial en el Depor, no sé, 18 años tal, y dicen que quedamos, no sé si fueron 9 años entre los 3 primeros o algo así. Dije, ostras, tío, increíble, ¿no? Y de Un equipo como el Depor, quedar tantos años. También es cierto que quizás nosotros a lo mejor no hemos conseguido más títulos porque, yo siempre digo, un equipo como el Depor no somos capaces de estar en todas las competiciones, ¿sabes? Por ejemplo, un año gana el Atlético de Madrid o el Valencia la Liga, pero en la Copa del Rey queda eliminado solo la primera de cambio. En Europa, tal. Nosotros era siempre, intentábamos aprovechar todas las competiciones, estar al máximo en todas las competiciones. Y cuando estás así también es más complicado, ¿no? Un equipo como el Depor. Y lo que te quería decir, claro, que solo jugaba el primero la Copa de Europa. Yo creo que aquella Copa de Europa, esto lo hablé muchas veces, aquella Copa de Europa de un solo equipo era mucho más fácil que la que jugábamos nosotros después. Piensa que solo quedaba uno campeón de Europa. Aquí era como una UEFA. La UEFA de antes para mí era mucho más difícil ganarla que seguramente que la Copa de Europa en aquel momento. ¿No opinas eso? Piensa que ahora juegan 4 Champions, los 4 mejores equipos de cada liga. Eso Yo creo que es complicado, antes, después, y siempre será la Copa de Europa es la Copa de Europa y siempre va a ser muy, muy, muy complicado. Y nosotros la tuvimos también ahí al alcance de la mano. Pero da igual el formato, están los mejores equipos de Europa y un equipo como el Deportivo de La Coruña va a ser complicado el formato que sea. Pues sí. Otra cosa es el Real Madrid o Barça, que estarán mejor preparados porque, como te he dicho antes, ¿no? Son capaces de cambiar equipos como si nada, ¿no? Jugadores, vamos, como si nada. Bueno, y en aquella época, sí, volviendo un poco a la parte más social, en aquella época, bueno, como ahora o tal, eres muy de la fiesta, de los jugadores del Deportivo. Yo siempre me encuentro cortado con Emerson, con Tristán, y quería comentarte una anécdota que me hizo mucha gracia. Pero a mí no me has visto nunca. Es que no veo, Fran, joder. Bueno, no nos hemos encontrado. No, pero hay una anécdota que les contó Claudio que quiero contarte, a ver si estabas tú ahí. Me contó Claudio hace poquito que era un día de carnavales y en el vestuario le dijeron: va, Claudio, vamos a salir. Y Claudio: ¿pero cómo vamos a salir, joder? ¿Cómo vamos a salir que nos van a ver y que hay partido? Que sí, que vamos disfrazados, que nadie se va a dar cuenta. Bueno, venga, va. Ibais de pájaro. Iba Claudio, no sé con quién iba, no me desveló con quién iba de pájaro. Iba por la zona del Orzán, del Grietas. Le gritan desde la otra acera: Barragán, que mañana hay partido. Me dice: joder, me descubrieron. No, pero primero carnavales. No estarías tú de pájaro también. Carnavales es lunes, ¿no? Era lunes Sí, por lunes la noche, entonces el martes no. Y viernes también. Bueno, Sí, depende de cuándo no. se empezase, ¿eh? Yo no sé, yo creo que salir siempre también es bueno porque, te digo una cosa, cuando estás tan exigido en todos los sentidos, tú necesitas también tener un poco De ocio, ¿no? Tienes que liberarte de alguna manera. Hay mucha presión, muchísima presión. Hay gente que la lleva mejor o peor, pero hay muchísima presión. Y hay momentos que yo estoy convencido que es fantástico salir y si te... Bueno, no digo tal, pero si pillarte una buena, a veces te libera de muchas cosas, ¿no? Creo que a veces puede ser bueno, ¿no? Sí, Estar continuamente ahí, boom, 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 llega un momento que igual revientas por todos lados, ¿no? Yo, por suerte, no sé, pocas veces me sentí presionado en ese sentido, ¿no? Me sentí súper feliz, a gusto, poder entrenar cada día y ya el fin de semana para mí era una gozada todo eso y sobre todo aquí en Riazor me sentía súper feliz jugando, arropado por la gente y fueron
fueron años y yo ya dije que fue la mejor época de mi vida, con diferencia la más feliz, porque de pequeño jugué a fútbol y poder disfrutar de todo lo que me ha tocado vivir, eso no sé, no hay cosa más grande que creo yo que eso, ¿no? Sí, sí. Y yo muchas veces veo a muchos niños o gente muy presionada y tal, y es algo que a veces me cuesta entenderlo, ¿no? Que a lo mejor quizás también era muy inconsciente de toda esa presión que había detrás, ¿no? Pero como te sale todo por tu propia naturaleza y confiando también mucho en tu nivel y en tus habilidades, pues a lo mejor me sentía demasiado seguro de mí mismo en todo sentido. Y eso que hubo etapas también aquí en el Depor que fui muy criticado, porque bueno, es muy difícil mantenerse en la élite 18 años a un nivel también tan alto, ¿no? Y yo, una cosa que valoré mucho de un jugador de fútbol es que no que tengan 2 años espectaculares y luego se van por ahí o lo que sea, ¿no? Y si tú hablas con jugadores que han sido futbolistas durante 10, 15, 20 años, ellos siempre te van a decir y te van a valorar todo aquel jugador que ha sido capaz de estar en la élite. 15 años, pero no 15 años jugando, no. 15 años, pero a un nivel. Y yo creo que aquí en el Depor, todo lo que hemos conseguido y estar a ese nivel tan exigente año tras año, porque al final podemos hablar del Deportivo La Coruña, todo lo que queramos y tal, que va segundo puesto, tercero, pero aquí siempre nos exigían estar entre los 3 primeros, 2 primeros, que nos exigían quedar campeones. Esa es la exigencia que llegó a haber aquí. Las críticas que había, nosotros estábamos sorprendidos muchas veces porque aquí, yo por lo menos, los medios de comunicación, las críticas que nos metían en los periódicos muchas veces, nosotros las veíamos totalmente injustas porque es muy difícil competir, ir a Anoeta y ganar, ir a San Mamés, ir a Valencia, Sevilla, Betis, no es nada. Ya ves los equipos cómo están. El Atlético de Madrid con un equipazo, lo que sufre para ganar. Y, ostras, y fuimos criticados aquí y estando entre los 2, 3 primeros. Dices tú, increíble, ¿no? Porque a mí me ha tocado vivir ahora desde la grada y tal. Y a mí yo no tengo más que aplaudirle a la afición porque de años atrás yo iba a Riazor y aplaudían y animaban al equipo y digo yo, madre mía, si nosotros hacemos este partido y 0-1 y tal frente a un Valencia, frente a un equipo, nos hubiesen matado, ¿sabes? Y dices tú, ostras, qué envidia me dan los jugadores, que la gente, tío, cómo le apoya, le anima y tal. Y hubo momentos que fueron un poco duros con nosotros, yo creo, ¿no? Pero bueno, eso también te hace más fuerte y ves, bueno, también te hace no irte por otros caminos, de sacrificarte mucho más y de estar mejor preparado, ¿no? Pero aquí la exigencia, hubo años que la exigencia fue como si fuésemos Real Madrid o Barça. Entonces no entiendes mucho lo que está ahora tan de moda en la rueda de prensa, Óscar Cano y alguno de estos, es que es mucha presión, Riazor. Riazor siempre fue mucha presión. Pero ahora no es mucho. Ahora, lo que estás diciendo tú, la gente con unas ganas de poner al equipo en segunda. No, y aparte yo ya digo, yo cuando estábamos en segunda división, yo creo que había 3.000, 5.000 personas, porque la gente estaba un poco desencantada de años anteriores, que venían de no lograr el ascenso con equipos que hablaban que estaban hechos para ascender, ¿no? Y la gente, yo creo que llegó a haber, creo que 3.000 socios, 3.500, algo así. Se habían dado mucha gente de baja y yo recuerdo que iba muy poca gente, estaban las gradas, se veía mucho cemento y tal, y que poco a poco fuimos otra vez metiendo a la gente en Riazor, ¿no? Sí. Logrando incluso que yo siempre cuento la anécdota que, bueno, paseando por Coruña en un colegio, tú ibas por los colegios y tal y no sé, decían Ronaldinho lleva la pelota y centra y Beckham marca gol, por decirte un ejemplo, ¿no? Pero de repente ya dicen, me sorprendió decir, Fran va por la banda, centra y Bebeto marca, ¿no? Los niños ya empezaban a valorar y a hacerse más del Depor, ¿no?
a tener ese sentimiento hacia el deporte. Pues sí. De hecho, el otro día, hablando con Manuel Pablo, me decía, joder, Jesús, es que hay más gente ahora en Riazor que muchos partidos de Champions que jugamos nosotros. 28.000, me dice, en un partido de Liga, me dijo. No sé, pero Riazor en Champions era una pasada. Sí, eso sí. Era una pasada. Yo, salvo partidos determinados, yo creo que fueron, ya cuando estábamos, a partir de que surge el Superdeport, yo recuerdo, lo que más me gustaba a mí era cuando subías del túnel y veías, de aquella eran las bengalas, ese colorido que había en las gradas, a mí eso te ponía la piel... Sí, la piel de gallina. La piel de gallina y salías ya salías como una moto y decías tú, joder, qué maravilla. Yo con 19 años, 20 años decía yo, Dios, esto es una maravilla, esto es una pasada y tal. Eso era el momento para mí más bonito que lo recuerdo. Aparte, estaba el fondo, todavía estaba la grada y todo esto, y allí en fondo la cantidad de gente, nacían creo que los Riazor Blues y todo esto, y era una pasada, el ambiente que había era una pasada, y lo recuerdo de una manera siempre muy especial este momento. Y bueno, de todos esos títulos que tienes como jugador, muchos como capitán, algunos levantó tu hermano, ¿cuál es el que recuerdas con más cariño? ¿Cuál es para ti algunos seguramente? Yo lo más difícil es ganar una liga, eso es lo más complicado, y ese es para mí el momento más maravilloso, y eso te queda ahí para toda la vida, ¿no? Es algo que muy pocos lo han conseguido y es algo que cualquier jugador de fútbol sueña, ¿no? Poder ganar una liga, y más en tu ciudad, de tu gente, de tu familia, amigos y todo, ¿no? Eso, y aparte de todo lo que habíamos pasado también, todas esas tristezas de años atrás, porque sí es cierto que se pudo ganar la Copa del Rey y tal, pero siempre tenías esa espinita ahí clavada, ¿no? Que yo siempre digo en cualquier charla, que yo la sigo teniendo ahí, porque yo creo que esa generación del Superdeport se mereció una liga, ¿no? Porque era nuestra y, no sé, incomprensiblemente se nos fue, ¿no? Y era más que merecida. Teníamos que tener por lo menos 3 ligas, yo creo, porque hubo equipos para ello, ¿no? Pero fue el momento. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que para mí fue un momento también un poco deslucido y tal, porque le faltó justo en ese momento recibir la Copa, ¿no? Lo hubiese hecho todavía mucho más emotivo ese momento, ¿no? Sí. Pero, y después, bueno, ¿qué te voy a contar del centenariazo, ¿no? Que fue un momento también único, que te toca vivir de una manera increíble, con toda esa gente de deportivista allí que nos vino a arropar, que creo que fueron clave para que pudiésemos ganarlo, ¿no? Porque yo no sé, ganar en el Bernabéu era casi misión imposible, ¿no? Yo no sé, he ido allí no sé cuántas veces y no sé si habré ganado 2 o 3 solo, ¿no? Entonces, la dificultad esa, pero bueno, ganamos cuando había que ganar, ¿no? Exactamente, cuando teníamos. Y de aquella época, bueno, del Superdeport, después la de... ¿Seguís manteniendo trato? Muchos jugadores, ¿seguís teniendo trato? Complicado, yo estuve fuera, tal, te desconectas muchísimo. Sí es cierto que con esos jugadores hemos jugado muchos partidos juntos, cuando íbamos por ahí, por las ciudades, llamabas y veías a jugadores, sí, mantengo, pero con muy pocos jugadores, ¿no? Es todo más complicado, cada uno ya con su vida y cambias de número, tal, vas perdiendo contactos y solo cuando vienen aquí, pues sueles verlos, ¿no? A muchos de ellos. Y de todos los entrenadores que has tenido, ¿cuál es el que te ha marcado más en tu carrera deportiva? Quizás Arsenio. Arsenio seguro, porque bueno, por todo ese cariño que me dio desde claro, con 19 añitos y tal, pero no hay que olvidarse de Ureta también, porque sí es cierto que también en su momento fue un momento, yo pasé por unos momentos delicados aquí, porque son muchos años, y cuando llegó Irureta me hizo todo también mucho más fácil, ¿no? Hubo un momento del Depor un poco duro para mí, cuando llevaba toda la vida siendo capitán del equipo y se decide sacarme el brazalete y tal, y llega Irureta y decide que volvamos todo a ser como fue un poco con Arsenio, ¿no? Y volvió, por eso yo siempre me quedo con los dos, porque fueron muy similares los dos, eran muy humildes, trabajadores,
sin grandes historias alrededor, con un cuerpo técnico sin mucha cosa y consiguieron los mejores resultados aquí, ¿no? Supongo que sería bastante difícil gestionar los egos de vestuario, porque siempre los hay. Yo, ¿No? yo creo que para Irureta fue muy fácil porque primero tenía unos capitanes que le ayudaban muchísimo. Sí. Hacíamos ahí fuerza y todo fue mucho más fácil. Siempre acudía a nosotros para cualquier tipo de problema. Sí es verdad que es muy difícil porque en el equipo había a lo mejor 18 internacionales, claro, y los 18 no pueden jugar. Claro. Es muy difícil todo eso, pero aún así, a pesar de muchos jugadores que eran realmente muy buenos, que podían ser titulares en otros equipos, al final se fueron amoldando un poco a Irureta, al Depor y a todo, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo una etapa muy difícil, que fue cuando se fichó a mucho, se abrió el mercado un poco y de repente en una pretemporada había 33 jugadores, ¿no? Había nacionalidades por todos lados, claro, y aquello sí que fue un caos. El vestuario fueron momentos tensos, difíciles, duros. Los resultados evidentemente no acompañaron, porque yo siempre digo que para que haya buenos resultados, para que estés en la élite, da igual, nos pasó ahora en el fútbol base, y yo siempre digo, cuanta más armonía hay entre todo el grupo, cuanto más unidos estemos, al final mejores resultados vas a obtener, y no hay mayor secreto que eso. Por eso yo creo que después de probar a cantidad de entrenadores, al final, ¿qué se ha hecho? Volver un poco a lo que nos llevó a los mayores éxitos, que fue del Super Depor. Yo creo que eso fue un poco la razón de fichar a Irureta. Venía con un perfil de Arsenio y al final, con nada, con 2 o 3 cositas, consiguió los mayores éxitos para el Depor, sin más. ¿Tú crees que fue el error fundamental de Toshak? El no saber gestionar las cosas dentro del propio vestuario. Entonces mira que Tosa fue muy duro conmigo y bueno, me lo encontré en un partido amistoso, fue mi entrenador y allí le pude... Cantar las 40. Sí, le canté las 40 y algo más, pero... No, pero de verdad, pero fue curioso porque después nos despedimos y me dijo, joder, Fran, hablé más este fin de semana que todo un año contigo, ¿no? Porque, no, fue una relación muy difícil porque, claro, primero él viene con su educación británica, sí, hay que entenderlo. Y hay que entenderlo y choca, si son muy directos. Claro, también es verdad que nosotros siempre intentábamos que todo, lavarlo todo dentro del vestuario, no de llevarlo a los medios de comunicación, pero a Tosa le encantaba llevar todo a los medios de comunicación, incluso cuando íbamos convocados con la selección nacional, a lo mejor no te convocaba, no te ponía titular, y porque decía, no, está más pendiente de la selección que del Depor. Y con Tosa fue muy duro en ese sentido porque con esa mentalidad nos resultó a todos muy difícil de entender y chocó no solo con los jugadores, sino después también chocó con la afición y pasó lo que pasó, ¿no? Todo. Entonces, por eso te digo yo que yo creo que con Tosa y todo lo que vino después se volvió un poco a lo que te dije yo, que eran más fáciles. ¿Cómo se han conseguido éxitos aquí en el Depor con Arsenio? ¿Cómo era Arsenio? Pues así. Bueno, pues se fichó, yo creo que una persona muy similar, porque a mí me ha tocado también 4 años, pues 4 años fueron más o menos en esa dirección. Sí. En la gestión de grupo. De equipo, sí. Tenía un segundo entrenador, Paco Melo, que bueno, que siempre estaba con nosotros ahí charlando, calma, y era un poco que apaciguaba todo, ¿no? Y los capitanes ayudando en todo lo posible. Y bueno, para mí uno de los días más mágicos en Riazor es el día de la remontada al Milán. Ese ambiente que había en Riazor, yo creo que... Yo nunca lo volví a ver, por lo menos. Yo creo que hubo momentos en Riazor que al final quedarse con uno, claro, te quedas con ese porque al final es todo, mejor, ¿no? Uno representativo porque pasabas la eliminatoria, una eliminatoria que ya parecía imposible, que ya lo daban por hecho y todo esto, ¿no? La verdad que fue, yo creo que no sé,
aquí hemos sido muy afortunados todos. A mí me ha tocado como jugador, a vosotros como aficionados. Creo que todos hemos sido afortunados de vivir una época tan bonita como lo que nos ha tocado vivir, porque han sido partidos que yo creo que te ibas a casa emocionado de lo que de lo que veías y de lo que disfrutabas y que ponías al Depor en el mapa de los mejores equipos de Europa. Y eso, porque, no sé, la remontada contra... llevaba, sí, la remontada allí en Manchester United, cuando, claro, todo el mundo temblaba cada vez que iba allí, la victoria que conseguimos allí contra el Bayern de Múnich, las victorias aquí contra la Juventus jugando de una manera increíble, el Arsenal, y claro, empezamos a hablar y dices tú, pero de verdad hemos conseguido todo eso. Pues claro, se ha conseguido todo eso. Hemos conseguido jugar a un nivel tan increíble porque realmente éramos muy buenos, eso hay que decirlo, éramos muy buenos, había muy buenos jugadores, había mucha competencia, porque eso es fundamental, había una competencia brutal. Había veces que mirabas al banquillo, que es lo que te decía yo antes, y veías a Yalmiña, veías a Valerón, veías a Fran, veías a, no sé, a jugadores internacionales, y decías tú, Dios, los que están jugando son la repera, ¿no? Entonces, eso era el deporte. Y luego, que teníamos siempre en nuestros partidos que éramos capaces de lo mejor, que éramos capaces de lo mejor, porque ganar al Bayern de Múnich no era fácil, ganarle al Manchester United, al Arsenal, no sé, al Milan, no sé, es que yo no sé, porque al final no sé, tenías que competir con los mejores del mundo, con los mejores equipos, y ahí estaba el Depor dando el nivel. Y de todos esos jugadores que nombras, no me vas a elegir ninguno, ¿no? Pero ¿hay alguno que dices, cuando lo veías entrenar, que decías, uff? ¿Pero compañero o...? Compañero tuyo en el Depor. Que digas, joder, qué magia entrenar con él. No, hubo varias etapas, la del Super Depor, pero sí, ya todos más o menos, cada uno tendremos... Yo tampoco para mí tendría que ir por posición. Ya un día hice por posición un equipo y hubo un excompañero que se me quejó, ¿no? Sí. Pero por no ponerlo, ¿no? No, es complicado, al final es complicado, porque cada uno con su magia, en su posición, delantero, central, cada uno desde su responsabilidad, eran de lo mejor que podían haber jugado en cualquier equipo en Europa, ¿no? Y hablando un poco de los que eran suplentes, a Capdevila, que después es campeón del mundo, ¿quién era titular aquí? Fue Romero durante años, ¿no? Para que veas tú un poco la exigencia que había aquí, ¿no? Entonces, que era muy complicado poder jugar, ¿no? Y después nada, con todas esas temporadas extraordinarias, ¿cómo recuerdas tu debut con la selección española? Y si crees que aquella selección española, creo que era de Javier Clemente, no te ayudaba mucho por tu juego. No, claro, no era la selección española de hoy en día, la que conocemos. Sí, ¿no? A mí a veces digo que tenía que haber nacido 10 años después o 15, no sé, algo así, ¿no? Porque todavía cuando yo voy a la selección estaban con el tema de la furia. Sí que irrumpió con fuerza la quinta del buitre, que iban todos, que dio un poco de vidilla, y ya empezó a cambiar, creo que un poco la selección, ¿no? Pero evidentemente, no sé, yo creo que hay que un poco, ¿no? Conocer un poco lo que es el fútbol español, cuáles son sus fortalezas y a partir de ahí crear unas bases muy sólidas Y yo creo que eso lo consiguió muy bien Luis Aragonés, ¿no? Sabía que aquí había unos jugones y que había gente, y sabía que para poder ganar pues tenía que poner gente mucha más ofensiva, ¿no? Y yo, de verdad, yo recuerdo que estaba en el coche cuando veo la convocatoria que hace Luis Aragonés. Yo le aplaudí un montón en ese momento, ¿no? Sí. Y casualmente fue quedar campeón, ¿no? Y yo creo que le debemos mucho al cambio de tendencia. Por un lado, yo creo que al Barça quizás porque estaba marcando también una época importante, porque coincide ahí una
una serie de jugadores que marcaron después, ¿no? Consiguiendo el sextet y todo esto, ¿no? Y después que se pone en valor lo que yo creo que es el fútbol español y un poco también lo que yo intenté buscar aquí en el Depor, ¿no? Cuando estaba en el fútbol base, ¿no? Aquí en Coruña, al final hay un jugador, porque claro, hay que conocer un poco el fútbol coruñés, el fútbol de Galicia y tal, y al final aquí hay muy buenos jugadores, muy buenos peloteros, y lo que tenemos que hacer es un poco buscar eso y esas debilidades que puedan tener, fortalecerlas. Si no tienen esa condición física, pues intentar aportársela, pero es que aquí hay muy, muy buenos jugadores de fútbol, muy buenos. Sí. Y bueno, para mí también es importante, ¿no? Somos gallegos. Para ti, ¿qué fue jugar y ser capitán de la selección gallega? Porque eso, bonito, ¿no? Sí, no, está fenomenal, evidentemente. Es muy bonito. Lo que pasa que antes era mucho más difícil, ahora están saliendo cantidad de jugadores y cambia, ¿no? Y sí es cierto que competir con selecciones importantes es mucho más complicado. Quizás ahora están mejor preparados porque ahora sí que hay muy buenos jugadores en las grandes ligas, ¿no? Pero en mi época quizás éramos muy justos, ¿no? Para hacer un equipo realmente competitivo, ¿no? Sí. Queda muy bonito, Sí. sí, a nivel, ¿no? De que puedas jugar y tal, pero en partidos de exigencia sería todo mucho más complicado. Y bueno, llega el 22 de mayo del 2005. ¿Qué pasó ese día? Ese día es tu último partido en Riazor. ¿Cómo recuerdas ese último día cuando Fran pues, deja 18 años atrás? Sí, primero para mí muy mala suerte porque las lesiones. Retrocedo meses atrás, sí. Y tengo un problema grave del tobillo izquierdo, que en una jugada me cepillo parte del cartílago. Sí. Entonces hay un roce hueso con hueso y yo sabía que era mi última temporada y dije yo, joder, no quiero terminar con muletas y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Forcé, infiltraciones, de todo para llegar a... Porque la medicina evidentemente evolucionó mucho, ahora hay factores de crecimiento que me hubiesen ayudado mucho más y tal, pero de aquella no había absolutamente nada, ¿no? Forcé y llegué ya... Estaba deseando acabar todo porque mi tobillo estaba destrozado. De hecho, días después o meses después dije yo no puedo seguir así y me opero, ¿no? Y la verdad, pero bueno, me quedo con el gran homenaje que tuviste. Inesperado además, ¿no? Por parte de la afición. Agradecerle a Irureta primero que supo gestionar. Yo también creo que también por todo lo que le había dado en años anteriores, como te había dicho, ¿no? Que los capitanes protegimos muchísimo a Irureta, ¿no? Le ayudamos muchísimo, le hicimos un trabajo creo que muy bueno para que no hubiese tantos problemas, ¿no? Y sí es cierto que en ese tramo final, pues yo sabía, ¿no? Ya había asimilado 2 años antes que el declive del jugador está ahí. Sabía que solo tenía que ayudar en segundas partes o cuando el entrenador considerase oportuno. Es muy difícil seguir a esa exigencia de domingo, miércoles, domingo. Mi cansancio mental también era muy grande, ¿no? Porque pasabas mucho tiempo fuera de casa, viajes, un largo etcétera. Eran 18 años en el club y también problemas que tenía con el club y esa temporada la recuerdo como una temporada muy larga, muy dura y deseando terminarla, ¿no? Y lo más bonito que me pudo pasar ese día es Irureta me saca esos 15 minutos, 10, 15, 20 y el cariño espontáneo de la gente, ¿no? Porque tengo las fotos ahí guardadas a hombros de la gente, algo espontáneo y tal. Y bueno, que yo creo que al final un equipo como el Deportivo de La Coruña también hay jugadores que que merecen, creo que algo también especial, ¿no? No sé si
porque aquí se tomó decisión de no hacer homenajes ni cosas de esa, ¿no? Pero yo creo que la grandeza de un club también está en respetar muchísimo a gente que ha sido muy importante Sí. aquí, ¿no? Y creo que hay muchos jugadores que han estado aquí muchos años y que hicieron que todos pudiésemos disfrutar tanto y tanto del deporte, ¿no? Y creo que se merecían algo más, ¿no? En ese sentido. Y ya acabas tú. ¿Por qué se deteriora tu relación con el Presi, con Lendoiro? Porque, joa, fueron los dos últimos años, fundamentalmente, ¿no? Algo que no entendiste de él, a lo mejor, ¿no? Bueno, para mí fue muy duro, durísimo, bueno, no me podía esperar ciertas cosas, es evidente, pero bueno, no tengo que andar contando lo que pasó exactamente. No. Yo tengo mis razones, seguramente en algo estoy convencido que me he equivocado, eso es evidente. Yo creo que hice lo posible, creo, en aquella época para que no se llegasen a esos extremos. Intenté una y otra vez. Hay gente que pertenecía al club que lo sabe perfectamente, que acudía a ellos, que tenían una relación quizás más estrecha con el Presi, pero no sé por qué. Yo creo que eso me pasa con 36 años, con 35, pero estoy convencido que con 20 años no me hubiese pasado. Ya. No me hubiese pasado ni con 20, ni con 22, ni con 24. Eso yo creo que es así. Me pasó con 35, 36 y hay que asumirlo. Yo quizás tenía que también haber sido un poco más precavido, de estar mejor preparado para ese tipo de decisiones, pero bueno, la vida también quizás, si no tampoco hubiese llegado a donde he llegado, si no fuese como soy, igual no hubiese sido jugador de fútbol también. Entonces, para lo bueno, para lo malo, Sí. al final tenemos que aceptar tal como somos y quizás siempre me han acusado muchísimo que soy muy directo, que soy muy espontáneo, que digo lo que pienso y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, a lo mejor esas cosas igual pero no sé, me han educado así o he recibido esa educación y hay cosas que me cuesta no hacerlas de otra manera y seguramente se debería hacer de otra manera. ¿Tu personalidad? Pues sí, es claro, Sin más. sí. Y bueno, te retiras, bueno, y llegan las nuevas generaciones, ¿no? Tu hijo Nico, hablaban de aquello, maravillas de él, siguen hablando. Por cierto, está de cumpleaños hoy. ¿Por qué nunca jugó en las categorías inferiores del Depor? Sí se puede saber. Muy fácil, esto es muy fácil, por mucho que quieran inventar aquí, ya lo he dicho, mil veces. Creo que eran conocedores de sobra cómo jugaba Nicolás. Sí. A Nicolás se interesan por él cuando salen los medios de comunicación que Barça y Madrid van a por él. Ahí hay realmente tal, y yo me reúno con gente del club. Nicolás jugaba con niños, estaba en el Montañeros, Sí. ¿vale? Y eso es muy fácil. Jugaba con niños que los ficha el Depor. Yo les he dicho, para que fuese todo más fácil para Nico, yo dije, me gustaría que siguiese con sus compañeros. No, pero eso dicen, no, son dos categorías, eso no lo vamos a aceptar, no sé qué. Y yo, pues es que es muy fácil. Esto es muy fácil. Tiene sus amigos y yo quería que siguiese con sus amigos. Y no estoy hablando de uno o de dos, eran 3 o 4. Y había tenido 2 o 3 amigos un año antes. O sea, el Depor va fichando a los mejores cada año y se juntaban justo de esa generación y aparte conocía a todos los rivales que también habían fichado. Contra ellos. O sea, a rivales con los que Nico ya se había enfrentado y tal. Yo lo único que pedí fue que siguiese jugando con sus amigos, que eran los del Montañeros, que yo creo que eran 5 en total. Yo creía que iba a estar mucho más arropado, que iba a estar allí disfrutando de su compañía, le iba a hacer todo mucho más fácil. Y yo dije, no da el nivel, hay tiempo a bajarlo. ¿Cuál es el problema? Si no da el nivel, se baja y ya está. Eso fue así de sencillo. Y de hecho, una vez más, acudí a una persona, porque yo no me quería ir de Coruña. No me fui con 20 años y me iba a ir con 3 niños. Sí. No me iba a ir.
Entonces yo acudí también a una persona muy cercana y dije, mira, por favor, no mezclemos a un niño con un padre. Son cosas totalmente diferentes. De hecho, siempre me he quejado, nunca he dicho nada. Yo siempre he dicho, si veis una declaración a mí en contra de X persona, en contra tal, que me lo digan. Siempre he intentado ser comedido. Sí que he cometido errores, evidentemente, en los medios de comunicación, porque cuando hablas, alguna metedura de pata la vas a tener y tal. Pero yo siempre he dicho, a mí no me ha gustado que medios de comunicación afines o lo que fuese utilizasen a un niño para hacerme daño. Eso fue ya lo más ruin que he podido ver, ¿entiendes? Me pareció lo más lamentable. Y para terminar con este tema, no está en el deporte porque alguien no ha querido, así de fácil. No ha querido. Yo le di todas las facilidades. Ahora, no quieres qué. ¿Por qué? ¿Por qué no? Todavía no. Nosotros tenemos... Yo estuve en el fútbol base, había niños promocionados, hay niños 2, 3 años promocionados. Sí. 3 años. Mella estuvo creo que 3 años promocionado. 3 años. Mi hijo, por su naturaleza, era un niño, si lo veías, parecía que tenía 2 años más, porque no es cuestión tampoco que sea del 2002, pero es que, no sé, como come de cara, yo comía todo, ya tenía unas tremendas piernas, tenía unos cuádriceps que no era normal para un niño de su edad. Entonces, nosotros una de las cosas que hacíamos ahora en el fútbol base era la edad real del niño y la edad que tiene. Nosotros veíamos que hay niños que a lo mejor tenían 16 años, pero parecía que tenían 13 añitos. Y le hicimos las pruebas y tenían 3 años menos, porque todavía no habían desarrollado. Y había otros niños que tenían 14 años, joder, y ya tenían la edad estaban desarrollados como niños de 16. Entonces, esas son cosas que si físicamente el niño está preparado, ¿cuál es el problema? No tiene que haber ningún problema. Y aparte, que llevaba, creo que 3 años jugando con esos niños. 3 años, no es el primer año, sino que llevaba 3, 4 años jugando con niños. Incluso llegó a jugar con 3 años mayor. Con el Montañeros, con niños 3 años mayor. Entonces dices tú, joder, pues no quisieron y ya está. Y no hay que darle ya más vueltas a este tema. Pero, Alan, en aquel momento, tú ves, o te gustaría que Nicolás en algún momento pudiese... Evidentemente, a mí me hubiese hecho muy feliz verlo con la camiseta del... Pero aún la puede vestir. Eso, en un futuro, si el tiempo se pone donde se tiene que poner, a día de hoy, claro, están en niveles diferentes. A lo mejor él se pone donde se tiene que poner también. El fútbol no sabes a dónde te lleva al final. Son muchos años y veremos lo que nos depara todos estos años, bien para él, para el Depor y el Larga, etcétera. Pero evidentemente a mí me hacía muchísima ilusión que perteneciese al Depor, porque yo creo que donde mejor están los niños es en casa. Es donde mejor. Yo sabía que para que Nicolás fuese profesional teníamos que estar nosotros alrededor de él. Creo que cualquier niño, donde mejor estás es con sus padres, su familia, tiene que tener un núcleo muy cercano, porque el niño se frustra muchas veces, las cosas no le salen, el entrenador no lo pone, el entrenador lo saca, tiene disgustos. Te llega un día llorando a casa, tienes que abrazarlo, un largo etcétera las cosas. A mí me ha tocado vivir esa experiencia con él cercano, con una presión tremenda, y yo creo que él también nunca tuvo presión, quizás porque estábamos allí nosotros para sacarle hierro a cualquier cosita, ¿no? El tema es si tú no estás allí con él, que igual, no sé. De hecho, a mí después, más tarde, me comentaron que tanto Madrid y Barcelona, que se ve que la mayoría de jugadores que salen es porque están rodeados aunque sean de fuera, están rodeados sus padres se han trasladado a vivir con ellos, ¿no? Y yo también he visto, por ejemplo, allí en Barcelona ha habido niños que lo han pasado muy mal en la Masía y se han tenido que ir y bueno, o no se han tenido que ir, la madre se ha tenido que ir a vivir muy cerca de él y cosas de este estilo, ¿no? Y no estoy hablando de un caso ni dos, ¿no? Hay casos, ¿no? Que al final coges un piso cercano a la Masía para que estén
más en contacto con los niños, ¿no? Por eso creí que fundamental estar cerca, lo más cerca posible del niño. Y bueno, pasa el tiempo y ahora ya la más cercanía, llega Fernando Vidal, llegas como responsable de la cantera, con la cantera que tenemos a día de hoy. Todo el mundo habla de esa cantera, nos quedamos por segunda vez campeones de España juveniles. ¿Qué significó para ti esa vuelta y poder trabajar en la base del club de tu vida, claro? Sí, para mí era un reto, era una presión brutal, porque sabía que iba a tener mucha gente ahí pendiente, muchos medios, porque sé cómo funciona, conozco cómo funciona la ciudad, todo lo que hay. Mientras a Fran le van a exigir 20.000 cosas, yo aún hoy pensaba, digo yo, joder, a ver qué me vas a preguntar y tal, y decía yo, joder, llevo, no sé, pero es verdad, llevo desde los 5 o 6 años jugando a fútbol. 5 o 6 años, ¿no? Fútbol. Llego y 17 años, 18, profesional en el Depor, otros 18 aquí seguidos. Luego voy a Barcelona, tal. Bueno, primero sigo aquí 4 años, que yo creo que, no sé, he faltado a muy pocos entrenamientos de mi hijo, viéndolos estar en Montañeros, yendo cada fin de semana, recorriéndome todos los campos sabidos y por haber, ¿no? Por todos lados, tal. Voy a Barcelona y tal, y cada torneo mis vacaciones eran torneo que jugaba mi hijo fuera, porque ellos viajan mucho por Europa, por todos lados, y era boom, eran ya mis vacaciones y tal. Y claro, y luego vienes aquí al Depor y ponen en duda tus conocimientos, que sabes, que no sabes. Sabía que te iba a tener presión, y mientras a otros no preguntan si ha jugado a fútbol, a otros no les preguntan qué experiencia tienes, igual llevan 1 año, igual llevan 2, igual vienen de hacer campamentos de verano, no sé qué, y claro, y son cosas que chocan, y sabía que la presión que iba a tener aquí iba a ser brutal, lo sabía. Lo primero que intento es, siempre le he dicho, conoces un poco al jugador de La Coruña y tal, y sabes que lo que yo dije, ¿no? Yo sabía las fortalezas que había aquí en el fútbol base. Conocía de años ver aquí el fútbol base, conocía al final quiénes son los mejores jugadores que ha dado aquí La Coruña y todo, y vas viendo también lo que hay cercano a ti, ¿no? Y tal. Y a partir de ahí era rodearse de gente muy profesional, gente muy válida, que para mí a veces tú puedes tener virtudes en ciertas cosas, pero en otras cosas también tienes que saber que hay gente infinitamente mejor preparada que tú, ¿no? Entonces tienes que saber también, creo que, delegar, y yo creo que al final el éxito que hemos tenido en el fútbol base se debe sobre todo a ese grupo de gente que estuvo cada uno ahí en su área, porque al final, bueno, al haber cambiado también toda la estructura del Depor, ¿no? Al haber cambiado y ponerle mayor responsabilidad a las diferentes áreas, a los diferentes departamentos, cada uno con su responsabilidad, y al final en el día a día, porque bueno, yo en mi vida yo no recuerdo estar tanto tiempo dedicado porque el fútbol era entrenar 2 horas por la mañana, luego descansar, tal, pero el fútbol base es estar, y los fines de semana ver para conocer también, para mejorar los equipos, para corregir, para un largo etcétera, ¿no? Entonces jamás me podía imaginar que hubiese sido tan duro y tan exigente trabajar en el fútbol base. Para mí, pero bueno, yo también lo hacía porque lo hice con muchísima ilusión, me sentí súper a gusto, súper feliz, y como te decía antes, para mí la clave ha sido que saberme rodear de gente que me ha facilitado muchísimas las cosas, y por encima que aquí tenemos también grandísimos profesionales, ¿no? Aquí había gente muy válida, hicimos fichajes también de gente más que preparada, y bueno, lo de temporada del año pasado fue algo para mí increíble, porque conseguimos, salvo el Juvenil División de Honor, porque bueno, no hemos quedado campeones porque al final los mejores jugadores estaban
en el Depor B, ¿no? Porque aparte ya no es conseguir los éxitos que hemos conseguido, porque a pesar de muchas dificultades, yo sé que también desde el club se está haciendo un esfuerzo muy grande en el fútbol base, ¿no? Pero también sí es cierto que hay muchas dificultades, más que nada también una de las grandes son los campos, ¿no? Que son de hierba natural y a veces pues te viene un mes como ha venido y los campos para entrenar son complicados. Hemos ido contra todo y la verdad que el trabajo creo que se ha hecho allí de cada uno ha sido excepcional. Yo me voy muy feliz, muy contento de todo lo que se ha hecho y hemos conseguido una cosa, ¿no? Para mí importantísima, que yo siempre lo dije, ¿no? A mí cuando la primera vez que viene Fernando Vidal y me dice, Fran, te quiero, y dije yo, pero mira, para mí lo más importante es que tenemos que creer en los chavales. Eso es lo más importante, porque de nada vale que si al final después no crees, ¿no? Y yo creo que y hemos demostrado aquí, ¿no? Porque no solo hemos ganado, porque el Celta yo creo que llevaba años siempre por encima de nosotros, por encima, y yo creo que por primera vez se vio superado por todos lados y yo creo que han hecho una media revolución allí, ¿no? Con entrenadores y tal. Bueno, les hemos puesto en más alerta, ¿no? Y hemos conseguido que aparte rejuvenecer mucho las plantillas, porque por ejemplo, mientras el Celta queda campeón con División de Honor, queda campeón con todos niños de último año, salvo 6, los nuestros eran de primer año alguno, la mayoría de segundo año y solo había 4, 5, 6 de último año. Y aún así hemos llegado a competir hasta el último momento, ¿no? La clave un poco fue que el Fabril no quedase antes campeón para partidos exigentes, no poder contar, creo que era Diego, Martín Ochoa y esta gente que te hubiesen dado un plus para poder quedar campeón, ¿no? Pero nosotros estábamos felices de que los niños cuanto más arriba mejor o en el primer equipo, ¿no? Para mí eso es el trabajo que tiene que ser un poco la cantera, más que los resultados. Pero bueno, nosotros, como te he dicho antes, conseguimos no solo el objetivo de los niños subir y por encima también ganar. Y después para mí el ganar era siempre el último objetivo. El segundo objetivo era, primero, los niños arriba, segundo, cómo juegan los equipos. Cómo jugaban era mi mayor preocupación. Yo, de hecho, al segundo año encargué de hacer un estudio, ya les dije, ¿no? Porque si vamos en una dirección correcta y tal, le dije yo, oye, tenemos que saber cómo van los equipos y tal, con respecto a otros años y tal, ¿no? Y se vio que jugando de esta manera los equipos eran mucho más ofensivos, bueno, éramos mucho más ofensivos, marcábamos creo que un 30%, un 33% más de goles a favor y llegamos a conseguir los equipos, los que eran los primeros equipos, conseguimos el 92% de victorias, simplemente porque empezamos a creer en los niños, pensábamos que eran los mejores y que aparte de jugar bien había que ganar. Entonces fue la verdad que, y sobre todo el año pasado, hubo en esa última jornada, mira que yo siempre soy súper tranquilo, pero me hicieron emocionar el equipo infantil del Depor, me emocionó porque aparte tuve una anécdota muy buena con los niños, ¿no? Porque el jueves antes de la final contra el Celta me reúno con ellos y tal y le digo yo al entrenador, mister, diles ahí que le veo cara de perdedores, que ya van, porque durante la temporada el Celta nos dio, en la liga regular nos dio caña, ¿no? No fuimos capaces de ganar y tal, y dije yo, diles ahí que ya los veo perdedores y tal, que esas caras son de equipo perdedor ya. Y va el mister, venid aquí chavales, tal, los reúne ahí a todos y les dice, a ver, que Fran está aquí descontento, que vais a perder el partido, tenéis una cara ya que la mayoría de vosotros no quiere jugar el partido. Y ya empiezan todos, ¿cómo? Que le vamos a ganar y tal. Y me viene uno y me dice, Fran, si tienes pelotas y tal, una cena para todos y a qué ganamos y tal. Y me deja a mí así todo cortado y dije yo, joder, pues estos chavales y tal, y dije, pues venga, una cena, pero que sepáis que yo también confío que ya veréis. Y las finales, le dije yo, las finales no se juegan y se ganan.
dejaros de historias, hay que ganar y tal. Bueno, y me emocioné muchísimo porque la final fue en Cambados y eran niños que empezaron con dificultades a principio de temporada y verlos a final de temporada, el repaso que le metió al Celta, increíble, de cómo movieron el balón. Eso es a lo que voy yo, ¿no? El fútbol de aquí, de Coruña, qué manera que a mí en el descanso me llama Pose y tal, y me dice, Fran, que vamos perdiendo y tal. Y digo yo, Pose, tío, ¿qué va, tío? Vamos ganando, tío, ¿qué dices? No, pero si vamos 1-0, es igual, le estamos dando un repaso que es alucinante, tío. Es muy injusto lo que estamos viendo aquí, es muy injusto, pero para mí ya estamos ganando. Estaban compitiendo a un nivel los niños brutal, con respecto a los partidos anteriores que habían jugado. El aprendizaje fue de tal manera, y la segunda parte fue increíble, y al final empezamos, hubo prórroga y le metimos 3-1. Pero el Celta con chavales que medían medio metro más, fuertes y tal, y los nuestros, lo que digo yo, jugones, ¿no? De estos que mueven el balón, que es una maravilla, que tienen unas habilidades técnicas que son una pasada y tal. Y bueno, y fue el partido. Fíjate que hemos quedado campeones de España, que hemos hecho el cadete, el juvenil, la Copa del Rey o lo que sea y tal, pero este equipo fue realmente el que consiguió que me emocionase de una manera que fue algo increíble. Y viéndote la emoción, o sea, estamos aquí todos escuchándote, viéndote la emoción con la que hablas de la cantera, del fútbol de base, y viendo eso, que si lo estás transmitiendo aquí, supongo que lo tenías que transmitir en tu día a día, no tienes ni puñetera idea por qué te echaron, ¿no? No me echaron, no me renovaron, que es diferente. Pero no tienes ni idea de por qué no te renovaron, ni idea. Ni idea, a mí me sentí un poco decepcionado porque es lo que te decía antes, ¿no? Cuando empecé, ¿no? Aquí, y tal. Yo creo que hay gente aquí que porque el Depor está, siempre digo, ¿no? Nosotros hemos aportado nuestro granito de arena. Si hay la afición que hay, porque nosotros también hemos aportado nuestro granito de arena y hay gente que para mí se merece muchísimo respeto. Y yo creo que no te pueden hacer eso. Yo sí he dicho, ¿no? No es una llamada, a mí se me puede hablar a la cara y decir, mira, Fran, lo sentimos mucho, no vamos a renovarte, creemos que esto tiene que ir en otra dirección, tenemos que coger... Me parece perfecto. Ahora, una llamada de teléfono, porque después vemos que es algo incongruente, que después hacen homenajes ahí a gente y todo esto. Y por otro lado es un trato hacia una gente y otro trato, no sé, no me parece normal. No sería porque te vieron en Betanzos, ¿no? Bueno, no sé, mira, voy muy tranquilo en ese sentido. Mira, si algo he tenido siempre, mira, yo he intentado, cuando yo llego como te he dicho antes, ¿no? Uno de mis grandes objetivos que tenía es que Abegondo hubiese una armonía. Para mí es fundamental que haya muy buen ambiente. Para conseguir cosas tiene que haber muy buen ambiente. Mi gran objetivo era que Abegondo hubiese... Que todo fluyese. Allí no es cuestión de que haya jefes, ni que haya... que no haya... No sé, tiene que haber respeto, y desde el respeto, y desde el trabajo, y ya está. Y era en ese sentido fundamental. Y ya me estoy perdiendo porque no sé por qué me estabas preguntando. No, te decía lo que no sabías por qué no te habían renovado, porque viéndote con la emoción que hablas de la cantera, bueno, yo tampoco... viéndote el éxito que ha tenido la cantera, porque ha tenido éxito. Yo cada uno, no sé... Yo, como te he dicho antes, mira, 18 años en el Depor y 18 años fantásticos como jugador de fútbol. 3 años en la cantera y 3 años para mí de locos. Fue porque yo cuando presento el proyecto de cantera, y así se lo dije, ¿no? Dije yo, esto no tiene que ser creo que tiene que ser un proyecto, las canteras tienen que ser a largo plazo, ¿no? Y cuando tú crees en algo tienes que tener continuidad en el tiempo, ¿no? Y a mí me entristece mucho que solo haya sido 3 años y ahora, pues ahora viene otra gente
se podrá decir de hablar de continuidad, por mucho que uno quiera de hablar de, no sé, cambian las personas, cambias entrenadores, cambias, y el cambio está ahí. Y me da pena porque creo que pusimos en valor lo que era la cantera del Depor a nivel nacional. De hecho, todos los equipos estaban aquí como locos para fichar, éramos ejemplo. Fuimos con los niños, fuimos a Villarreal, que ese día también fue un día increíble, porque al final yo digo, qué suerte he tenido en el fútbol, en la vida, porque me ha dado emociones, primero como jugador y luego como director de fútbol base, que jamás me lo podía imaginar, ¿no? De sentirme tan orgulloso de un equipo como el que fuimos allí a Villarreal, o el equipo que le gana al Madrid y al Barça las finales, y vas y le ganas aquí al Atlético de Madrid, ¿no? Porque, ¿qué es lo que digo yo? Es algo que a mí, yo he visto muchas cosas por Abegondo y sé que ya cómo funciona más o menos todo y tal, y me entristece que es lo que digo yo, que le digo yo siempre, que no valoramos lo que tenemos en casa, no lo valoramos, no valoramos, porque lo que nos pasó en Villarreal ese día, que vas a Villarreal y tienen 90 niños en residencia de toda España, 90 niños. Cuando llego yo al Depor había 34, 36 niños. Somos campeones de todo y solo hay 15 niños en residencia. O sea, si yo pudiese fichar, imagínate, no, que podía fichar, pero porque tengo contactos por toda España, pero no creí conveniente, quería darle valor a lo de casa. Entonces, yo podía haber fortalecido los equipos, pues mira tú, 2 cadetes, 2 juveniles, bueno, el Fabril no, que el Fabril ya tal, pero 2 cadetes, si le meto 6, 8 niños más por equipo, me entrarían a completar le podía haber metido 4 jugadores más por equipo, imagínate los equipos que podíamos tener, fichando de Madrid o Barcelona o por ahí, pero no, creía conveniente que lo bueno lo tenemos aquí en casa. Y que me fui muy orgulloso porque todo era de La Coruña y alrededores. Todo lo que siguió en el fútbol base era de Coruña y alrededores. Y no hubo más secreto que eso. Sí. Y luego, no sé qué me estabas hablando porque me pierdo. No, digo que ahora ya me pierdo. Estamos llegando al final, Fran, y quería hacerte 2 preguntas. Ahora hay mucha ilusión por un jugador de banda izquierda, 18 años, David Mella, hijo de tu excompañero, Gonzalo Mella. ¿Tú crees que tú lo has visto crecer esos 3 años? ¿Crees que es un...? Pero yo he vuelto otra vez a lo mismo. No me gusta personalizar en un jugador determinado. En el Depor no solo hay uno. Para mí hay... Muchos. Hay jugadores. Yo siempre he dicho que preparémonos a todos lo mejor posible para cuando les llegue la oportunidad de estar en el primer equipo, para que estén preparados en las mejores condiciones posibles. Y lo que te comentaba antes, que se me ha ido el santo al cielo y tal, hablando y tal, cuando fuimos a Villarreal y somos capaces de competir el Villarreal ellos con 90 jugadores fichados de toda España y tal, fichan a lo mejor porque van con dinero, le ofrecen de todo y tal, y vamos allí y le ganamos, el Villarreal ya nos quiere fichar a 2 o 3 jugadores nuestros. A Diego Gómez uno, ¿verdad? Bueno, y a Rubén López, por ejemplo, ¿no? Eso, Rubén López, perdón. Vale. Era Rubén López. Andan como locos para fichar. Perdón, era Rubén López, sí. Entonces, es lo que te quiero decir. Entonces, cuando nosotros jugamos aquí, que es para que tú veas, cuando yo les digo a todos, no, tenemos que creer en nuestros niños, tenemos que valorarlos, ¿qué me pasa a mí? La anécdota es la de partido contra el Atlético de Madrid en casa. Viene el exjugador de entrenador, ¿cómo se llama? Fernando Torres es su entrenador y tal, todo el mundo habla maravillas del Atlético de Madrid y tal. Bueno, una maravilla que nos toque ahí en Abegondo y tal. En la primera parte, 0-2. 0-2. Vale, 0-2. Y claro, los comentarios es, por los pasillos de Abegondo, ¿qué equipazo tiene el Atlético de Madrid? ¿Viste? El extremo, el delantero,
el lateral, el no sé qué. Y yo, con una calentura que no te puedes imaginar, dije yo, joder, la madre que me parió y tal. Vale, termina el partido, 3-2. Me hubiese gustado también escuchar esa misma opinión de nuestros jugadores, ¿entiendes? Me hubiese gustado que dijesen, joder, vaya equipazo tenemos, vaya jugador, Fran, vaya tal, vaya... ¿Sabes? Entonces, eso es lo que he hecho yo un poco de menos. Y como no cambiemos esta mentalidad, va a ser difícil. Y luego, para mí, que es muy importante, ¿no? Que nos pasó a nosotros cuando hemos debutado. Me pasó a mí, me pasó a mi hermano y tal. Los comienzos son realmente difíciles. Arropemos a los niños. La responsabilidad no son de los de la cantera. La responsabilidad son de los que... de esos que tienen que arropar a nuestros chavales. Esa es la responsabilidad. Y si creemos que ese es el niño que tiene que subir, pues arropemos entre todos, afición, jugadores, etcétera, etcétera, y arropemos como en su día me arroparon a mí, por ejemplo, como te comentaba antes, ¿no? Sí. Creo que eso es fundamental. Arropemos a estos niños si creemos que son nuestro futuro en el fútbol aquí, ¿no? Y la última pregunta ya para despedir. Fran, ¿cómo te ves en un periodo corto de tiempo? ¿Qué te ves? ¿Director deportivo, entrenador, secretario? ¿Dónde te ves? ¿O cómo te ves? No sé, tío. ¿No sabes? Yo no sé dónde me veo, pero mira, yo digo que, como te dije antes, 18 años como jugador, luego dándole hachazos a mi hijo continuamente, porque mira que le metí caña, le di caña de la buena y caña también de la mala, ¿no? Porque le hice cada entrada a veces que dije yo estoy loco, porque jugaba contra él y dije yo estoy loco, ¿no? Y luego me tocó el fútbol base, o sea que, no sé, me siento... Lo que he conseguido yo, lo que a mí me ha dado el fútbol, o lo que yo le di al fútbol, no sé cómo decirlo y tal, es algo que muy difícil a mí a veces de expresarlo de alguna manera, ¿no? Pero, no sé, suerte, trabajo, saber, no sé lo que me pudo haber pasado en todos los años, pero sí es cierto que hay una cosa que estoy más que feliz y orgulloso de todo lo que he dado yo, lo que me ha dado el fútbol a mí, no sé cómo decir. Bueno, pues muchas gracias, llegamos al final de la charla. Un placer contar la historia de Fran a todos vosotros. 18 temporadas, como él bien dice, en el Deportivo, 700 partidos con el Depor, todos los títulos del Real Club Deportivo de La Coruña. Es el gran capitán del Depor, Francisco González Pérez. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias.